El día de hoy vamos a conocer la ciudad que se encuentra en un departamento cuadrado, donde se encuentra la universidad más antigua de Argentina y una de las primeras en América, fundada en 1613. Además de ser la cuna de uno de los géneros musicales que hoy forma parte de su identidad cultural, que es el cuarteto. Damas y caballeros, el día de hoy vamos a estar reaccionando a Córdoba. Este cubano que ustedes ven aquí va a conocer esta hermosa ciudad. Así que pónganse cómodos en su sofá, en su cama o en su carro, que vamos a comenzar. Bienvenidos a Córdoba, la ciudad capital de la provincia homónima de la República Argentina. Pues muchachos, hoy déjenme decirles que estoy muy feliz. Pues resulta y acontece que es la primera vez desde que llegué a Argentina que voy oficialmente a salir de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, porque ya fuimos a Tigre hace poco, pero eso no cuenta, estamos muy cerca. Pues miren, les comento, hoy me encuentro en el Aeroparque Jorge Newbery porque me alié junto con nada más y nada menos que la gente de Aquatours. ¿Lo recuerdan? Pues ellos también tienen sede acá en Argentina y cuando vieron que estaba aquí dijeron, no, Daniel, tenemos que hacer unos cuantos viajes para que no solo te quedes con las impresiones capitalinas, sino que tienes que conocer un poco más de lo que Argentina tiene por ofrecer. Y como primera parada, como primer destino, elegimos la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más importantes de la República Argentina, uno de los destinos más visitados de Argentina a nivel social, cultural, gastronómico, en fin. Estoy muy feliz porque tendré la oportunidad de estar las próximas 20... Bueno, estuve leyendo que Córdoba es la segunda ciudad más importante que tiene Argentina, con 1,5 millones de habitantes, lejísimo. Está el número de, o sea, la comparación de habitantes entre Buenos Aires y Argentina es abismal, porque en Europa, en Buenos Aires viven alrededor de 15 millones y en Córdoba viven 1,5 millones. Pero bueno, Córdoba tiene un legado cultural y una importancia enorme. Ahora sí, entremos al aeroparque, hagamos check-in, pasemos migración y conozcamos también este interesante y enigmático aeropuerto que está literalmente en plena ciudad capital argentina. Miren la fila para el vuelo. Menos mal, estoy viajando con Aquatours, que ya me enviaron por correo y todo el web check-in. No estoy viajando ni siquiera con carry-on porque es muy poco tiempo lo que me voy solo un día. Así que me traje una mochilita, un morralito, un bolsito y ya. Ok, acabamos de pasar el filtro de seguridad, faltan unos minutos para que comience el abordaje, unos 20 minutos aproximadamente, así que tengo tiempo para ir dando vueltecitas por el aeropuerto, a ver si me compro algo de tomar. Ustedes saben que siempre me gusta ir precavido, prevenido antes de abordar un vuelo, aunque realmente este vuelo no es algo del otro mundo. Son 1 hora 25, 1 hora 30 minutos aproximadamente, incluso menos según las condiciones climáticas. Hacer algo bastante tranqui en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo considero que es una distancia bastante larga porque aquí en Cuba un vuelo desde el oriente del país hasta La Habana dura alrededor de 40 a 45 minutos. Y bueno, las distancias aquí son, por lo menos del oriente a La Habana, son bastante grandes. En carretera normalmente son alrededor de 6 a 12 horas de camino. Y bueno, ir aquí en Buenos Aires, un vuelo de un lugar a otro y tardarse 1 hora y media, yo considero que es bastante larga distancia. Pues ya estaremos pisando la ciudad de Córdoba y podremos aprovechar todo lo que queda de la tarde de hoy y el día completo de mañana. Oh, miren, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando estaba haciendo la investigación, cuando encontré el dato de que Córdoba, el departamento, tenía una distribución cuadrada, y yo me asombré y dije, bueno, ¿qué será esto? ¿Será la frontera de la ciudad como tal, o es que la ciudad tiene una forma cuadrada? Esto me llamó mucho la atención, no sé por qué, y entonces entré a investigar en Google Maps, a ver cómo se veía la ciudad, a ver si es que era la ciudad cuadrada o cómo eran los límites ahí. Bueno, la cuestión es que cuando yo puse la vista satelital,
yo me quedé impresionado con la cantidad de cultivos que tiene Argentina. Por lo menos toda esta parte de la Pampa, que es donde se asientan la mayor cantidad de personas, no había un solo espacio que no estuviera cultivado. Aquí en Cuba hay muchísimo terreno que no se aprovecha. La misma provincia de Camagüey, que es la más grande de Cuba, cuando tú abres el Google Maps, hay muchísimos terrenos que no se cultivan. Y me llamaba mucho la atención que entré aquí y no había un solo espacio desperdiciado. Increíble. Bienvenidos a Córdoba, la ciudad capital de la provincia homónima de la República Argentina. Ya estamos aquí preparados y empezar a conocer quizás un poco más lo que es la cultura cordobesa, la cultura de la segunda ciudad más grande de Argentina, tanto en población como en territorio. Digo estamos porque no estoy solo, aquí me recibió una querida, hola, amable, hermosa persona. ¿Cómo estás, Alexandra? Todo bien. ¿Te está gustando Córdoba? Me está gustando, es muy bonito y bueno, estamos caminando ahora alrededor de la Plaza San Martín. Vamos a tratar de conocer lo mayor que se pueda en este poco tiempo de recorrido. Córdoba es una ciudad con un nivel cultural bien interesante, tanto así que lo poco que hemos caminado hay una iglesia en cada esquina. Es una de las características principales de esta ciudad. Su gran influencia de la cultura española, sobre todo en el tema infraestructural, en el tema arquitectónico y religioso. Es un deleite visual la arquitectura de la zona. Por cierto, justo acá. Una cosa que sí caracterizó al Imperio Español fue esto, que cuando ellos llegaban, implantaban ahí su infraestructura, sus construcciones, y pues bueno, nos quedó este legado, que es un legado bastante bonito por esta parte. De hecho, muchísimas de las iglesias que ellos hicieron y muchísimos cascos históricos son considerados a día de hoy patrimonio de la humanidad. Tenemos la Catedral de Córdoba, que Alexandra me estaba comentando que si vemos el piso hay una silueta, una especie de croquis a escala de la iglesia. ¿Saben otra cosa que me parece bien interesante de acá de la ciudad y que no lo había visto por lo menos en Buenos Aires? Que todos los puntos turísticos, puntos de interés importantes, tienen estos carteles para los turistas. Ya lo he estado viendo en mi recorrido del aeropuerto de encontrarme con Alexandra hasta acá. Están estos carteles que te indican un poco de la historia y te ponen en contexto de qué es cada cosa. Algo que me parece fundamental para lugares tan turísticos como puede ser Córdoba. Así que por ese lado... Sí, esto es algo que ayuda muchísimo. Yo antes vivía en un municipio que no era turístico, ahí nunca se veía un turista, y entonces cuando vine para acá, para Camagüey, que empecé a ver los turistas y entonces las calles todas bonitas, que tenían sus infografías ahí, decían datos históricos y estas cosas, a mí me llamó muchísimo la atención y me sirvió para ir conociendo poco a poco la ciudad. A día de hoy ya lo que queda de esto es un vestigio, o sea, ya estas infografías ya están prácticamente sin color, no se entienden prácticamente nada, pero me encanta que aquí en Córdoba podamos ver estos carteles así bien detallados, explicados y con una reseña más o menos histórica del lugar y de lo que es como tal. Fenomenal. Estamos fuera del Cabildo ahorita y fíjate, también en el piso está el mismo reflejo. Ahorita el Cabildo está cerrado, le están haciendo un mantenimiento la gente de la Municipalidad de Córdoba, ahí dice. De hecho se ve que las vigas, las columnas están enrejadas porque están haciéndole un estudio al mármol o algo así, dice allá. Ahora vamos a seguir caminando por el centro y vamos a entrar a la parte donde están todas las tiendas, comercios, comida, ropa, de todo, electrodomésticos. Y bueno, es la parte un poquito más movida de Córdoba. Es un bulevar comercial, un bulevar peatonal, pero está... En Lavalle, ¿no? Lo viste, en Buenos Aires es parecido a esto, pero sí, con más natural. Es algo que se ve a primera vista de la ciudad, el tema de la naturaleza. Sí, o sea, hay mucho verde por todos lados, hay muchas plantas, muchos árboles, de todo. Sí. Mira, una tienda de zapatos llamada Nico. Una tienda de lencería, mercería llamada Popis. Alfajores cordobeses. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es mejor? Creo que es demasiado compromiso dictar un veredicto así. Puede ofender muchas susceptibilidades. Hola, ¿cómo estás? Mira, vengo a comprarte alfajor. El alfajor, tengo entendido que es un dulce de leche, que es una especie de galletica, pero no sé a ciencia cierta, vamos a ver cómo tal. Cordobés,
alfajores, pero necesito saber cuál es la diferencia entre un alfajor común y un alfajor cordobés. La diferencia, un alfajor común normalmente es un alfajor de chocolate. Ok. Acá nosotros lo que hacemos, te doy para que deguste. Ah, mira, son chiquitos. No, Eso, son los de degustación. Ah, ok. Para que degusten los dos, chicos. Sí. Esos son los alfajores mini de degustación. A ver, wow, esto me parece increíble. Llegar a un lugar y que te tenga una muestra ahí, mira, pruébalo, si te gusta, compra y si no, bueno, no, esto me parece espectacular. Entonces, ¿el alfajor está relleno de chocolate o de dulce de leche? Yo tengo esa duda, o bueno, aquí me dicen que el típico es relleno de chocolate. Yo pensaba que era de dulce de leche. Dulce de leche. Ok. Degústenlo tranquilo y me dices qué piensan. Quiero probarlos, pero quiero saber cómo marcar la diferencia, ¿no? Es como una galleta. Está sabroso, está muy bueno. ¿Tienes como otro relleno que no sea dulce de leche? Sí, tiene membrillo, Ok. si no pera. Membrillo y pera de una. ¿Qué es membrillo? Es como una mermelada. Bueno, tenemos alfajor de pera y alfajor de qué? Membrillo. ¿Qué es eso? Eso es una fruta. Todavía no sé cómo es. La has probado, pero todavía no sabes Claro, la forma de de la hecho, fruta. hay unas facturas, las facturas Ok. son las medialunas o todo eso, que son rellenas de membrillo. Es como una mermelada, más o menos. Y de hecho, también tú vas a una fiambrería y ahí está el dulce de membrillo, que es para untar pan, alguna galleta. Y bueno, un alfajor también. Además tenemos acá la entrada, el arco para entrar al Paseo de las Flores. No sé si será solo porque hay flores alrededor o que de acá para adentro hay un montón de flores. ¿Tú qué dices? Las dos cosas. Y hay otra iglesia. ¿Por qué no? Esta es la iglesia y convento de Santa Catalina de Siena, esta que está acá, que dice primer monasterio del país y primera comunidad religiosa femenina en la Argentina. Su fundadora fue doña Leonor de Tejada y Mirabal, hija de los primeros fundadores de Córdoba. Uno sin darse cuenta. A ver, una cosa que me llama la atención es que Buenos Aires y Córdoba, al ser dos ciudades extremadamente importantes, me gustaría saber cómo fue su nivel de desarrollo. ¿Cuál se desarrolló primero, si Buenos Aires o Córdoba? Yo, según la lógica que aplico aquí, Buenos Aires, al estar pegado al mar, a la costa del Atlántico, yo creo que es más probable que se haya desarrollado primero Buenos Aires. De hecho, es la capital por algo. Pero Córdoba ostenta tener el título de tener el primer monasterio como este, la primera universidad, por lo que me da a pensar que Córdoba y Buenos Aires se desarrollaron más o menos al mismo tiempo. Me encantaría que me dejaran en los comentarios cuándo se fundó cada ciudad, cada villa, y así más o menos tener una idea. Tiene una iglesia súper importante para el continente atrás. ¿Por qué no? Acá en pleno bulevar comercial, caminando, cuando volteamos, Colegio Santa Teresa de Jesús, un colegio en pleno centro. Está bien, está práctico, los niños pueden salir a correr por el centro de la ciudad en su recreo de media hora. Hay un restaurante llamado Mandarina. ¿Tú crees, Alexandra, que ahí vendan jugo de mandarina? Es una pregunta capciosa, pero te aseguro que no. No lo venden. Por supuesto que sí, ¿cómo no podía ser? Una iglesia media cuadra después de la anterior. Iglesia de la Compañía de Jesús del siglo XVI, me imagino, dice ese 16 en números romanos. Monumento histórico nacional y patrimonial de la humanidad. Es el templo más antiguo del país, construido en piedra. Ya sabemos que todas las primeras iglesias de Argentina estaban acá en Córdoba. Ahí también tenemos un cartel de la UNESCO que marca que esta iglesia es patrimonio cultural de la humanidad y dice arriba Manzana Jesuítica de Córdoba, para disfrutar, para cuidar, para aprender. De verdad que es bien bonita y te sientes en la época medieval acá. Acá está la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos el Colegio Nacional de Montserrat, también perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Otro lugar que, aunque parecerá un colegio, una cosa, está también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde diciembre del año 2000. Ya por lo menos a estas alturas no nos queda ninguna duda. Bueno, ya me puedo dar cuenta de que a cada paso que des en Córdoba te vas a encontrar un patrimonio de la humanidad y es una cosa espectacular. Y también quiero recalcar que cada fachada se ve impecable, se ve bien conservada y eso le da un plus fenomenal a la ciudad. De que Córdoba es una ciudad llena de patrimonios en general a nivel mundial. Salimos del centro oficialmente, ya de toda la parte peatonal, ya de todos los bulevares. Ahora llegamos a otro bulevar, pero esta vez de carros, el Bulevar San Juan. ¿Dónde estamos? Entrando a Nueva Córdoba. No, Nueva Córdoba es donde viven todos los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que vienen de otras provincias a estudiar se quedan acá en Nueva Córdoba porque es lo que es el barrio más cerca de la ciudad universitaria. A pesar de que la economía de Argentina a lo mejor no se encuentra en su mejor momento,
pero tener esta posibilidad de que los estudiantes se renten por ahí, por un barrio específico, es algo fenomenal. Aquí en Cuba esto no sucede, solamente más o menos en La Habana, pero en el resto de Cuba, donde están todas las universidades, solamente es la beca en la misma universidad y punto. Y esto me parece fenomenal. Con suerte, yo no sé. Esta es la calle Montevideo. Saludos a los panas uruguayos. Ok, estamos llegando a otra plaza llena de gente, llena de personas. El Paseo del Buen Pastor se llama esto. Aquí la gente... O sea, aquí viene la gente creyente en el Señor Diosito. Aquí básicamente, bueno, es la plaza donde todo el mundo viene a tomar mates, a hablar. También hay muchos bares alrededor y bueno, simplemente vienen, ahora están merendando la gente y... Realmente un lugar donde vienen los jóvenes a vivir su vida y a volverse locos. Así me gusta. Y acá tenemos la iglesia del Sagrado Corazón. Miren esa imponentísima estructura. Es hasta ahora la más grande de todas las iglesias que hemos ido viendo en Córdoba. Acá tenemos otra vez este anuncio. Iglesia del Sagrado Corazón, conocida también como Iglesia de los Capuchinos, construida en 1934 por el arquitecto Augusto Ferrari en estilo neogótico, considerada una maravilla por los cordobeses. Así que bueno, por lo menos podemos saber un poquito de historia. Se ve fenomenal la iglesia. Además, el estilo neogótico lo que busca es ganar en altura. Estos edificios, estas iglesias son extremadamente altas o pretenden serlo. Y una cosa que me llama la atención aquí es como que hay dos torres, pero hay una que como que no tiene la punta, el cono, no sé cómo se le llama a esa estructura. ¿Le pasó algo como tal? ¿Hubo algún problema ahí o que la construcción fue originalmente diseñada así? Me gustaría que me lo dijeran en los comentarios si alguien sabe del tema. Estamos pasando también por fuera del Palacio Ferreira, actualmente conocido como Museo Evita, un museo dedicado al 100% a la imagen, figura y legado del personaje histórico y político argentino de Evita Perón. Disculpen mi ignorancia con respecto a este tema, pero me gustaría saber quién es Evita Perón. Díganmelo así, solapadamente, así en los comentarios, porque me gustaría saber quién es. Disculpen mi falta de información con respecto a esto. Que descansé bastante bien para el día que se viene, el día tan intenso que se viene, porque tenemos desde este momento hasta las 9 de la noche para recorrer todo lo que sea posible que aún no hayamos recorrido de la ciudad de Córdoba. Y Alexandra me hizo una propuesta interesante, que por cierto, acá está, ya llegó. Bien preparada para el viaje. Sí, bien. ¿Para dónde vamos? Vamos a Carlos Paz, que queda más o menos a 45 minutos de Ciudad de Córdoba. Tenemos que irnos colectivo. Okay. Y bueno, estamos ya rumbo a la terminal. Gracias. Está interesante. Este autobús es como súper verde. Fíjense que todo es verde. Todo es verde. Arrancamos en cuestión de segundos. Ya ahora sí nos vamos para Carlos Paz. Ya estamos oficialmente en Villa Carlos Paz. Bueno, aquí nos desviamos un poco de lo que es la ciudad principal de Córdoba y estamos en otro pueblo, en otra ciudad. Vamos a ver qué tal, cómo es, pero sigue estando dentro de la misma provincia de Córdoba, tengo entendido. Vamos a ver. Las sillas que se ven como en los Alpes suizos, donde te suben a una montaña. No es un teleférico, vas al aire libre, vas viendo todo. También en la terminal te dan algunas opciones de excursiones que cuestan entre 10, 12 dólares, pero son muy largas. Y obviamente si queremos regresar temprano a la ciudad de Córdoba para que nos dé tiempo de explorar un poquito allá, entrar que sea centros comerciales o cosas distintas, hay que correr un poquito. Unas cuantas banderitas argentas y un avión de combate, tranqui. Monumento a quienes ofrendaron su vida en las Islas Malvinas. Bueno, y estamos cruzando este bonito puente. A ver, tengo entendido que las Islas Malvinas es un tema bastante delicado
para el argentino. Pero me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios cómo es que ustedes sienten eso, cómo es el sentimiento que tienen los argentinos sobre las Islas Malvinas. Me gustaría saberlo. Me gustaría leerlo en los comentarios. Ya poniéndonos rumbo a el primer destino que nos marcó la señora en el mapita. Este primer destino es un reloj cucú que queda justo en la zona centro de Villa Carlos Paz. Mientras tanto, me hacía ilusión mostrarles este bonito puente con este bonito río. Dique San Roque. Bueno, el dique de las farolas, porque está repleto de farolas, así que supongo que en la noche esto debe estar bien encendido. Esto cobra más vida. ¿Qué es esto? Es el Nazareno, es como una pastelería que básicamente su arquitectura y bueno, su diseño es bastante peculiar y es muy rica. O sea, yo he comido ahí esta joya. El Nazareno. Aprovechar la energía procedente y sumarse al esfuerzo de las personas que estuvieron antes que nosotros. Los productos del Nazareno son elaborados con las mejores materias primas y a partir de recetas propias que se fueron perfeccionando a través de los años. Son 100% naturales y sin aditivos. Te cuento también un poco sobre el concepto de la panadería, ¿no? Cheesecake de dulce de leche, torta de ricota, torta del diablo. ¿Quieres una torta del diablo? Una torta del diablo. ¿Qué tiene? No tengo idea, está sospechoso. Bueno, es puro chocolate igual. Es la panadería más iglesia de la que he ido en mi vida. ¿Viste? Bueno, otra vez La las iglesias. Sí, no, la arquitectura es una cosa alucinante. No, la verdad es que es extremadamente bonita la ciudad. Lo que he visto es pura maravilla. El dique me pareció fenomenal. El agua cristalina. Acá en Cuba, principalmente en Camagüey, todos los ríos urbanos están contaminados. Y aquí ver esta agua cristalina me vuela la cabeza. Ya la patrona llegó con Los boletos. los boletos, ok. Vamos a subir. ¿Te dijeron algo un poco de lo que se hace allá arriba o te comentaron o solamente Ni te idea. dieron los boletos? Solamente me dieron los boletos y hay que averiguarlo por nuestra cuenta. Bueno, nada, subamos entonces al infinito y más allá. Ok, bájalo. Ahí estamos. Ahí Wow. estamos. Ahí está. Listo. Lo logramos. Aquí estamos. ¿Estás emocionada? Ya aquí Esperemos nos... que esto no se abra. Bueno, pero está bien, mira, una bonita vista. A partir de acá ya no se oye casi nada, fíjate. Coloque su seguro. Hay gente que va sin seguro a esta altura. Vamos a subirlo. Cállate, no. Vamos a subirlo, vamos a... No, Dani. No provoques incendios, no fumes mientras subes. Me imagino que la gente fuma y lanza la colilla del cigarro prendida hasta acá y se incendia la montaña, ¿por qué no? Wow. Sí, hay personas irresponsables que pueden provocar un incendio aquí. Pero la verdad es que se ve muy bonito el lugar ahí. Eso es tremendo, tremendo plus. Eso es para el turismo, no tiene precio. Está increíble. Se siente paz. Literalmente se siente Carlos Paz. Bonita experiencia la de las arosillas. Vamos a terminar de subir. ¿Cuánto tiempo será? Calculo que unos 5 minutos como mucho. Candela, las vistas son impresionantes. Ahí que le tenga miedo a las alturas, este lugar no es para ellos. Increíble. No, no, qué bonito se ve. Acá tenemos el Museo de las Aerosillas. Acá tenemos un ejemplar de lo que fueron las primeras aerosillas. Algo un tanto inseguro, que me da cierto temor montarme, pero igualito lo haría sin ningún tipo de problema. Tenemos acá ya modelos más nuevos. Bueno, también hay diferentes actividades que se pueden hacer acá arriba. Está la actividad de la tirolesa, que cuesta 2.000 pesos. Y está la actividad de práctica de arquería, que eso sí me pareció chiquitita. Sí, ¿no? Es como una mini cancha que está en 1.000 pesos. Si seguimos caminando, llegamos acá a algo llamado el Sendero Autóctono. Realmente es un parque bien bonito, o sea, está adorable y está a las alturas aparte, o sea, está bien bonito. Seguimos caminando. No, el relieve argentino, la verdad es que es extremadamente diverso. Como aquí se ven estas montañas con vegetación, hay otros lugares que son montañas desérticas. Ustedes me han recomendado muchísimo en los comentarios que reaccione al video de Maravillas Ocultas de Argentina. Lo he podido ver en los comentarios y estoy preparando la reacción a esa. Porque siento que me tengo que preparar bien en lo que es la geografía argentina para poder hablar con un poquitico de causa. Porque el relieve argentino es extremadamente variado.
Acá tenemos algunas explicaciones sobre los árboles, las plantas, las aves que se pueden ver desde acá arriba. También tenemos algunos mapas donde dicen Plaza Blanda, que es un espacio recreativo, un parquecito para bebés que queda allí. Sabores y Recuerdos, que es un bar que queda acá. Y tenemos un mirador en esta dirección. Así que antes de ir al restaurante yo creo que sería ideal ir al mirador. Típico, estás aquí caminando y de la nada, ¡pum! Serpientes venenosas que te puedes encontrar. Cascabeles, corales, de lo que quieras. Si quieres que te pique una serpiente, puedes venir para acá y en algún momento te la vas a encontrar. No, pero en serio, tengan cuidado y estén pendientes de los avisos. Por algo es... No, es que se ve fabuloso eso. Se ve increíble. No, pero es que allá en Argentina todas las ciudades son enormes. Son enormes. Fíjense que estamos en Carlos Paz, que no es la ciudad principal de Córdoba. Y es enorme, señores. Miren eso. Wow, impresionado. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy, damas y caballeros. Vamos a cerrarlo con estas hermosas vistas de la Villa Carlos Paz. Me encanta lo patrimonial de esta ciudad. A cada paso que das te encuentras un patrimonio cultural de la humanidad. Tiene muchísimas iglesias. No, es algo impresionante. Yo creo que las iglesias son el legado arquitectónico que nos dejaron los españoles, se puede decir así. Además es una ciudad súper bonita con sus fachadas súper bien conservadas. No, me encantó. Lo disfruté de principio a fin. Así que espero que si ustedes también lo hicieron, se suscriban al canal, me dejen sus impresiones y me regalen un like. Así que nos vemos en un próximo video con una nueva aventura.